¿Vale? Sí. Tenemos, tenemos 100 miligramos de leche, o sea, 100 centilitros de leche, que le vamos a añadir templada. A partir de los 30 y 35 grados se muere la levadura, o sea que por debajo de esa temperatura le vamos a añadir la levadura a la leche. Yo lo puedo ver. Tú, claro, mi vida, lo estás viendo ahora. Le añadimos la levadura a la leche y la movemos aquí un poquito para que se deshaga. Son 100 más la levadura, nos va a dar 100, esta es del Mercadona. Esta ya es la que vale, para hacer la masa madre. Ya, más o menos ya ha quedado. Los números son así para que el papá pueda medir las cosas dentro del vaso. Ya está. Y ahora vamos a coger 100 gramos de harina. Harina de fuerza del Lidl. ¿Eh? La que le gusta a mi musé. ¿A ti te gusta? ¿Qué es lo que no sabías? Que vamos a medir los números. Y ponemos 100 gramos de harina. Mira, mira cuántos son 100 gramos, hija. De harina. Mira, Sandra, lo que le pongo. Ahora aquí. Y le echo la leche. Aquí, toda. Vamos pasando. Ya te digo que esto no es... Mira qué guachi es, Sandra. Mira. Así. Ya vamos a tener lista. No, no se puede chupar. No se puede chupar. No se puede chupar porque no son los bizcochos con azúcar. ¿Eh? ¿Tú quieres chupar esta? ¿No? Esto lo vamos a dejar reposando. Con un papel film. Encima. Un papel film, Sandra. ¿Sabes lo que es un papel film? Papel de estos transparentes. ¿De dónde lo sabes comprar? De la tienda. Le ponemos un papel film, así mismo. Ahora, ya está. Y tal como está, lo voy a meter en el horno frío, o sea, ni he precalentado ni nada. Directamente lo meto aquí y cuando ya acabe habrá subido y ya tenemos nuestra masa madre para hacer la coca. Bueno, ya tenemos la masa madre hecha. Lo que pasa es que se me ha pasado la hora, llevo hora y pico ya y se ha bajado un poquito. Pero no pasa nada, no hay ningún problema, ¿ves? Está aquí arriba y ahora me ha bajado para abajo, pero porque ya ha pasado más del tiempo, pero la levadura sigue viva aquí dentro de la masa y no hay problema. Ahora vamos a poner esto a cero y vamos a sumar, ahí va, 350 gramos de harina. Aquí. Ahora no me aguanta la mujer la cámara y no puedo solito, así que tendrás que... Ah, ya está. A ojímetro. Hacemos así para cernirla. Aquí estamos tirando la arena para que tenga la masa, salga más esponjosa y listo. A ver, pam, 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 pam. Tengo un poquito más de alegría. Un poquito de alegría. Y ya. Listo. Ya acabo de esta aparte. Ya tenemos aquí la harina. Ya los otros ingredientes los tengo pesados. Aquí tenemos 125 de azúcar con la ralladura de medio limón. 80 gramos de mantequilla al punto de pomada que le llaman, que es que está ya blandita. Ya te digo que le debo hacer. 50 centilitros de leche normal y corriente. Una copa de anís del mono. Un huevo y otro huevo. Ahí está. Y ahora la masa madre, que se la voy a poner, voy a dejar la cámara un momento. No sé si así para ponerla, pero bueno, pues ya he metido aquí toda la masa madre junto con los demás ingredientes. Pues la monto aquí, ¿vale? Bajamos la máquina
y le voy a dar caña, como unos 15 minutos lo voy a dejar aquí. ¿De acuerdo? 15 minutitos a amasar. Bueno, como veis ya ha pasado el cuarto de hora y mira cómo está la máquina amasando, que se va como despegando de las paredes, ¿ves? Esa sería la textura de la masa. Le he tenido que añadir unos 20 gramos más de harina para que quede esa textura, que si no me quedaba muy floja. Seguiremos ya ahora sacándola. Vamos a ver. Vamos a sacar de aquí la máquina y así es como será la masa. Por fin me ayuda mi mujer porque si no, no hay manera de hacerlo. Aquí tenemos la masa. Para sacarla vamos a poner un poquito de arena. Sí, un poquito de harina en el mármol y en las manos. Aquí. Vamos sacando. Ahora, ya tenemos la máquina. Tiene que quedar floja, ¿eh? No se pega por la harina, pero tiene que quedar floja. Cuanto más floja, más esponjosa será la masa de la coca. Ya cuando tenemos hecha aquí la media la bola, ves cómo se trabaja la masa ya está más que trabajada, porque la hemos tenido mucho tiempo amasando. Pues aquí la bola, aquí mismo, tú la puedes poner donde te dé la gana. ¿La ves la bola? Ahora vamos a tapar otra vez con otro poquito de papel film y esto se va a doblar hasta aquí arriba de la masa. Y cuando esté la masa ya crecida, haremos las cocas. Hay masa para 2 cocas. Así que una la congelaré y la otra la haré. Ya corta. Bueno, ya han pasado 2 horas y aquí tenemos cómo ha subido la masa. Hasta arriba prácticamente. Ahora simplemente tenemos que sacarla del molde. A ver, la cámara. ¿Ves? ¿Ves la masa? Pues si fofa y tal. Pues así ya tenemos la masa. ¿Ves? Cómo se trabaja. Pues ahora la cortaríamos por la mitad. Ahora la cortaré por la mitad. Y seguiremos haciendo. Y cuando la tenga cortada, seguiré haciéndote el vídeo. Como la extenderé. Y le pondremos lo demás. Bueno, pues ya la he extendido. Le he puesto en un papel film. Y le he puesto encima ya directamente de la rejilla para ya en cuanto crezca meterla al horno sin necesidad de transportarla. Ahora voy a dejar que crezca, aproximadamente le vamos a dejar otra horita. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo, ya la tenemos para pintar. Hemos batido un huevo y utilizaremos una brocha y lo iremos pintando. No te preocupes si se mancha un poco lo de fuera porque es papel. Bueno, pues ya está pintada de huevo. El siguiente paso, ¿ves? Tenemos aquí azúcar. Pues el azúcar le vamos a echar un chorrito de anís. A ver, pero muy poquita cosa, ¿eh? Hala, ya está. Para conseguir un poquito más, la idea es humedecer el azúcar y más o menos así. Ya tenemos, así es como tiene que quedar. Vale. Y aquí tenemos unas natillas.
las natillas con una cuchara. Vamos a coger la cuchara. Joder, una cuchara. Vamos a coger una cuchara de las natillas. Y así. No mucha cantidad porque esto, como no es crema catalana, tampoco se puede abusar. Así. Más o menos. Ahora, ya tienes muy poquita cosa. No se puede abusar mucho porque, ya te vuelvo a repetir, como no es crema catalana, se nos va a esturrear por la coca. Ahora vendría a meter unos piñoncitos. Joder, eso de hacerlo así, sin ayuda de nadie, que cogiendo la cámara. Mira, hacemos unos piñoncitos por aquí. Por allá, otros por aquí, unos piñacitos por allá. Bueno, vamos a decir así. Vamos a echar todo lo que tengo aquí, ya que los he puesto, pues los pondremos todos. Bueno, ya está. Y ahora el tema del azúcar. Esto hay que hacerlo con la mano mejor. Cogemos así. Así. Bueno. Ahora, pues ya apago y continúo. Bueno, como verás, como tenía unas cerecitas aquí en la nevera, se las he puesto. Ya está montada la coca. El horno a 180 grados. ¿Vale? Así que lo vamos a abrir. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro con la mano sola! Lo vamos a meter aquí. Y vamos a cerrar. ¡Hala! A ver, que lo haga bien esto. 16 minutitos vamos a dejarlo. Cuando se acabe ya te la grabo y listo. Bueno, pusimos que era para 16 minutos, pero yo creo que con 14 vamos a tenerlo ya totalmente hecho, ¿eh? Con 14 ya se la, incluso ya la voy a quitar ya. La quito y aún quedan 2 minutos y medio. Se ha puesto esto así. Esta sería la coca de San Juan con la receta hecha por mí. Esto está... Uy, ay, qué miedito da. Uy, qué rica.